noticias siguen con respecto al ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan. Las autoridades de Punjab, el estado pakistaní de Punjab, recuerde que el Punjab está dividido entre la India y Pakistán, se han preparado para hacer una gran operación contra el partido de Imran Khan, el Tehreek-e-Insaf, después de que venciera el ultimátum de 24 horas para entregar a los terroristas, ojo con la expresión, escondidas en la residencia Zaman Park, donde vive el ex primer ministro. Mientras tanto, el presidente del partido fue liberado por orden del Tribunal Superior de Islamabad. Siguen cerradas todas las carreteras que van al área donde vive Khan y hay un gran contingente de fuerzas de seguridad. Y para ello, pues, tenemos una entrevista que hicimos con Tania Velador, quien es una experta, una indóloga de la Universidad de Guadalajara. Nos explicó un poco más de lo que hay al respecto de todo esto, así es que si estamos listos, vamos ya con la entrevista. Por cierto, ahí está la foto de este señor, y está la foto de este señor, el que se acaba de casar con Hatsune Miku hace 5 años, que fue noticia de primera plana en Tokio. Akihito Kondo se llama este hombre, que lleva 5 años de casado con esta muñeca de Hatsune Miku. En fin. Listo, ahora sí vamos con la entrevista con Tania Velador, nuestra indóloga de la Universidad de Guadalajara. Corre video, por favor. Quien es indóloga, especialista en asuntos internacionales relacionados con el subcontinente indio, que nos tome la llamada, sobre todo en un día tan lleno de labores para ella. Tania, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para hablar con el público de Nayarit. Oye, ¿qué está pasando con el caso del ex primer ministro Imran Khan en Pakistán? ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, pues es importante dar a conocer que este caso de Imran Khan pues ha dado una serie de agitaciones en el país pues posteriormente a su detención, que bueno, es importante empezar a hablar sobre el que lo detienen, pues primero que nada partiendo desde el pasado 9 de mayo, ya que él fue pues arrestado, por decirlo así, entre comillas, pues por fuerzas paramilitares nacionales en Islamabad, la capital de Pakistán. Esto se dio cuando él iba a un tribunal para solicitar una libertad bajo fianza. Y bueno, se da a conocer por un portavoz del partido político de Khan que esto se había perpetuado por un secuestro por desconocidos. No obstante, posteriormente el ministro de Interior de Pakistán proclamó que esto había sido un arresto que se dio conforme a la ley por un órgano de lucha contra la corrupción, y justamente este órgano pues es un órgano independiente al gobierno. Sobre eso existen acusaciones en su contra por más de 100 casos de corrupción, y uno de estos más conocidos se dio llamado como el caso Khalid Trust, que este había sido una supuesta entrega de terrenos a la Universidad de Al-Khalid, y pues bueno, esto dio una pérdida de $200 millones incluso al Tesoro Nacional de Pakistán. Entonces ha sido como un tema muy importante para los pakistaníes esto. Entonces no son enchiladas, o bueno, en este caso no son samosas, ¿no? Porque son $200 millones, no hay cacería de brujas ni nada por detrás, o sea, sí hay un caso, digamos, bien fundado contra Khan y su actuar como primer ministro de Pakistán en su momento. Sí, de hecho es importante partir todo esto que ha comenzado desde el 2022, cuando él dejó de ser el primer ministro de Pakistán, porque se inhabilitó de hecho, ya que se dio un caso donde él se dio a conocer como que se estaba enriqueciendo ilícitamente durante su mandato. Entonces esto lo hizo quedar inhabilitado durante 5 años de cualquier puesto político. Entonces, si se diera la oportunidad de caer como culpable en alguno de los acusaciones en las que ha estado involucrado, pues esto haría que definitivamente dejase de ejercer un cargo público. Entonces sí es un tema bastante delicado, por decirlo así, tanto para Khan y su partido político, pues como para las instituciones políticas de Pakistán. Claro. Oye, Tania, hemos seguido este caso en las primeras planas de ya varios días del Dainik Jagran, uno de los periódicos más importantes de la India. India y Pakistán evidentemente son vecinos, tienen muchas tensiones prácticamente desde la independencia de ambos, desde la separación de la corona británica. Y la pregunta puntual aquí sería, ¿por qué en México a lo mejor no pensamos tanto en Pakistán y por qué deberíamos de hacerlo un poco más? Y en la India, por supuesto.
Sí, claro. Bueno, creo que a pesar de que sabemos todos los temas relacionados a Uzbekistán, pues cómo se ha estado manejando, creemos que es algo un poco lejano, porque, pues por el primero, porque no somos cercanos al país tanto como lo seríamos a Estados Unidos y los conflictos que pues él está generando se generan de este lado del mundo. Pero es importante recordar que ambas naciones son naciones consideradas como potencia nucleares. Entonces creo que es importante observar eso, además de que México es muy importante en ese sentido, porque México ha dado un paso muy importante que incluso nos ha dado un premio Nobel con el Tratado de Tlatelolco, que pues justamente es evitar la proliferación de armamentos nucleares. Entonces creo que es un tema de bastante interés de este lado. No obstante, ha sido un poco olvidado, más bien yo digo normalizado, que estos países se encuentran en constante agravio, por decirlo así. Bueno, y por último, las perspectivas políticas que hay en Pakistán en los próximos años. Sabemos que pues la presencia de tropas estadounidenses en Afganistán, las acciones de las tropas estadounidenses en Afganistán muchas veces estuvieron basadas en Pakistán, ¿no? Entonces el ejército y las fuerzas armadas siguen teniendo un rol preponderante en Pakistán. Esta aprehensión, este hecho contra Imran Khan, ¿no tendrá que ver con esa preponderancia que tienen todavía las fuerzas armadas también? Pues justamente cuando Imran Khan dejó de ser el primer ministro de Pakistán, él justamente dijo que Estados Unidos había sido quien había armado como todo ese revuelo, porque él era una persona muy allegada al gobierno de Rusia, pero posteriormente él empezó a dar connotaciones que sugerían que no había sido esto más un asunto en el que Estados Unidos había involucrado, sino que había sido más un golpe político, por decirlo así, no tanto un golpe de Estado, pero sí un golpe político de que habían sido las tropas, o más bien las fuerzas militares de Pakistán, porque también es importante recordar que al menos en la mitad de la historia de Pakistán como nación, pues las fuerzas militares han sido quienes gobiernan. Entonces, pues primero se dio a entender que más bien Imran Khan quiso poner la sugerencia de que había sido Estados Unidos, pero pues no, realmente lo único que ha dicho Estados Unidos es que pues ellos están respetando el derecho del país, así como que solamente han dado como notas consulares, por decirlo así, para sus connacionales en el país, de que estén atentos a cualquier cosa, ya que pues ha habido ciertos revuelos muy importantes en los que incluso está prohibido reunión de más de 4 personas en la calle. Así de fuertes han sido los hechos en los últimos días en Pakistán. Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes también de lo que digan los periódicos en la India y en el mundo entero sobre esta situación en Pakistán, que pues está tomando, como tú dices, un cariz cada vez más difícil. Esperemos que se resuelva pronto por el bien de todos por allá. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Tania Velador, especialista en asuntos de Asia del Sur y en particular de la India. No, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a Tania Velador, nuestra especialista en el sur del continente asiático, en particular el subcontinente indio y la India, por eso indóloga, así se llama ella, y pues nos da mucho gusto contar con alguien así en el equipo de corresponsales de 3 a 4. En fin, hoy es día de